Las leyendas tienen un poder extraño. Son susurros del pasado que aún resuenan en la oscuridad, relatos que se niegan a morir. Pero, ¿qué pasa cuando una historia no es solo un cuento? ¿Cuándo su eco sigue vibrando en las sombras, esperando ser escuchado? La leyenda del Tlahuelpuchi. Desde tiempos inmemoriales, un susurro escalofriante recorre los campos y montañas de Tlaxcala, una advertencia que se transmite de generación en generación. En las noches más oscuras, cuando el viento sopla con un lamento fúnebre y las sombras parecen moverse por sí solas, se murmura el nombre de una entidad temida, el Tlahuelpuchi. Esta criatura, cuyos orígenes se remontan a las leyendas prehispánicas, es una figura envuelta en misterio. Los antiguos mexicas creían en los nahuales, seres con la capacidad de transformarse en animales o incluso en vapor. Para ellos, estas entidades no eran necesariamente malvadas, algunos eran guardianes de la naturaleza, otros, simples viajeros entre los mundos espiritual y terrenal. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores y sus creencias judeocristianas, la visión de estos seres cambió. El Tlahuelpuchi dejó de ser una criatura mística para convertirse en un monstruo de pesadilla, una abominación que se alimenta de la vida de los inocentes. En épocas en que la ciencia aún no podía explicar las enfermedades ni la muerte súbita, el miedo tejió su propia verdad. Los niños morían en sus cunas sin motivo aparente, sus cuerpos pequeños cubiertos de moretones y su aliento apagado antes del amanecer. La desesperación llevó a los habitantes de los pueblos a buscar una causa, y la hallaron en la figura de la bruja nocturna, el Tlahuelpuchi, un ser que acecha desde la oscuridad, esperando el momento perfecto para saciar su sed de sangre. Se dice que estas brujas descubren su destino al llegar a la pubertad. No lo eligen, sino que su propia naturaleza despierta con la primera sangre de su menstruación. A partir de ese momento, son esclavas de un hambre insaciable, una necesidad que las obliga a cazar en las sombras. No son criaturas que compartan su existencia con otras de su especie, el Tlahuelpuchi es solitario, territorial y brutal. Si alguien llegara a descubrir su secreto, no dudaría en eliminarlo, sin importar si se trata de un extraño o de su propia familia. Las historias cuentan que el Tlahuelpuchi es capaz de hipnotizar a sus víctimas con su aliento fétido, una brisa venenosa que sumerge a los incautos en un sueño profundo, del que jamás despertarán. Cuando el frío arrecia y la lluvia golpea los tejados con furia, su sed se vuelve aún más intensa. En la penumbra, adopta su forma humana y, con un movimiento silencioso, se posa sobre su víctima. Sus labios se adhieren a la piel y, con cada sorbo, extrae la vida misma del indefenso niño hasta dejarlo sin alma, sin futuro. Las comunidades de antaño idearon métodos para protegerse. Se creía que colocar tijeras abiertas, alfileres o cuchillos bajo la cuna podía mantener alejadas a estas criaturas. Se usaban amuletos como el ajo envuelto en una tortilla o espejos situados junto a las puertas para ahuyentarlas. Incluso se dejaban recipientes con agua cerca de las entradas, pues se decía que el Tlahuelpuchi, al ver su propio reflejo en la superficie, quedaba atrapado en su propia imagen hasta el amanecer. Pero la leyenda no es solo un cuento del pasado. Aún hoy, hay quienes afirman haber visto luces danzar en la lejanía, flotando entre los cerros como si fueran fuegos fatuos. Hay quienes aseguran haber escuchado el batir de alas en medio de la noche, seguidas de un silencio sepulcral. Se dice que el Tlahuelpuchi sigue ahí, oculto en la oscuridad, esperando su momento para volver a cazar. Así que, si alguna vez te encuentras solo en la noche, si el aire se vuelve denso y un escalofrío te recorre la espalda sin razón aparente, recuerda que hay cosas que la razón no puede explicar, y tal vez, solo tal vez, el Tlahuelpuchi esté más cerca de lo que crees. Pasamos a la siguiente leyenda. La mulata de Córdoba, condenada por la envidia. Las calles empedradas de Córdoba resguardan una historia que el viento susurra en las noches de luna llena. Es un relato de belleza y misterio, de deseo y traición. La historia de una mujer cuyo encanto sobrepasaba los límites de la comprensión humana. Su piel canela, sus ojos profundos como la noche y su sonrisa enigmática la convirtieron en una figura imposible de ignorar. Nadie sabía de dónde venía ni quiénes eran sus padres. Su presencia parecía etérea, como si hubiera surgido de la brisa cálida de los trópicos. Se decía que tenía conocimientos ocultos, que con un simple murmullo podía invocar tormentas, predecir eclipses y sanar enfermedades con brebajes misteriosos. Mientras algunos la admiraban, otros la temían. Y, en la sociedad de aquel entonces,
el miedo pronto se transformó en acusaciones. Los rumores crecieron como una plaga. Se decía que, al caer la noche, su hogar resplandecía con luces sobrenaturales y que una música inquietante flotaba en el aire. Las miradas recelosas la seguían a cada paso, hasta que finalmente atrajo la atención del Santo Oficio. Cuando los inquisidores llegaron a su puerta, no hallaron prueba alguna de herejía, pero la semilla de la desconfianza ya había sido sembrada. Y en un mundo donde la verdad poco importaba frente al miedo, eso era suficiente. Pero su destino no fue sellado por pruebas ni por la fe, sino por la envidia y el despecho de un hombre poderoso. Martín Ocaña, el alcalde de la ciudad, se obsesionó con ella desde el primer instante en que la vio. Intentó cortejarla con promesas de riquezas, con joyas que reflejaban el brillo de su avaricia, con palabras de amor que escondían la podredumbre de su deseo. Pero la mulata de Córdoba no era una mujer fácil de dominar. Una y otra vez, rechazó sus avances. Y aquello, más que cualquier sospecha de brujería, fue lo que la condenó. Herido en su orgullo, Ocaña decidió destruirla. Con la voz temblorosa y la mirada cargada de mentira, la acusó de haberlo hechizado con un brebaje infernal. La Inquisición no necesitó más. Fue arrestada, juzgada y condenada a morir en la hoguera. Su destino estaba escrito en llamas y cenizas. En la víspera de su ejecución, encerrada en las frías mazmorras de San Juan de Ulúa, la mulata pidió un último deseo, un trozo de carbón. Con él, trazó en la pared la imagen de un majestuoso barco. La obra era tan detallada que parecía lista para zarpar en cualquier momento. Cuando el guardia de la prisión la vio, maravillado por la destreza del dibujo, preguntó qué le faltaba. Con una sonrisa enigmática, ella respondió, que navegue. Y, ante sus propios ojos, la mulata de Córdoba dio un paso adelante y se internó en la imagen. Como si la piedra se convirtiera en agua, su silueta se desvaneció entre los trazos. En cuestión de segundos, la nave partió hacia un destino desconocido, llevándose consigo a la enigmática mujer. El carcelero, paralizado por el horror, cayó muerto en el acto. Nunca más se volvió a ver a la mulata de Córdoba. Algunos dicen que su espíritu aún vaga entre los puertos, en busca de venganza contra quienes la traicionaron. Otros creen que habita en el oleaje del mar, burlándose eternamente de aquellos que quisieron doblegarla. Pero hay algo que todos coinciden en decir: cuando el viento sopla fuerte en la noche y las olas chocan con furia contra las rocas, si prestas atención, puedes escuchar una risa etérea deslizándose entre las sombras. ¿Es solo una leyenda, o aún podemos sentir su presencia cuando la luna ilumina las aguas del Golfo? Por último tenemos la leyenda del Cadejo. El Cadejo blanco y el Cadejo negro, susurros de eternidad. Las noches más profundas son un lienzo donde las sombras pintan historias que se niegan a morir. Allí, donde el murmullo del viento parece cargar secretos ancestrales, los caminos abandonados se transforman en escenarios de lo sobrenatural. Una leyenda en particular se mantiene viva en el aliento del folclore, la del Cadejo blanco y el Cadejo negro. Estas dos criaturas, tan opuestas como inseparables, son símbolos de fuerzas eternas que acechan en los confines de la luz y la oscuridad. El Cadejo blanco surge en el horizonte como una presencia tranquilizadora, su pelaje brillante parece robar destellos de las estrellas mismas. Se dice que aparece para proteger a los viajeros, los desorientados, y especialmente a los borrachos cuyo destino podría estar escrito en tragedia. Su luz no es solo un faro en la oscuridad, es un juicio silencioso que pocos comprenden. Aquellos que cruzan su camino sienten un frío inexplicable, una sensación de pequeñez frente a una entidad que observa más allá del cuerpo, directamente en el alma. Sus ojos, dos luces infinitas, no solo brillan, parecen contener secretos del universo, verdades que la humanidad nunca podrá comprender del todo. Pero esta luz no es la única que reina en los caminos de la noche. En cada esquina donde las sombras se acumulan y la oscuridad se siente más densa, se encuentra el Cadejo negro. Su presencia no necesita presentación. El aire parece cambiar, tornarse pesado, y el silencio se llena de una anticipación que roza el terror. Este ser, con su pelaje oscuro como el vacío, no camina como lo hacen las criaturas comunes, se desliza entre las sombras, casi indistinguible hasta que sus ojos, dos brasas ardientes, rompen la penumbra. El Cadejo negro no es un protector, es un juez y verdugo. Su aparición nunca es casual.
Busca a aquellos cuyas vidas están marcadas por la maldad, el exceso y las intenciones que llevan al sufrimiento. Su juicio es implacable, y su presencia anuncia tragedias que no pueden evitarse. Las personas que lo enfrentan se sumergen en una agonía que comienza con un escalofrío y termina en una marca indeleble en su memoria o en su destino. Es el reflejo de los pecados que arrastramos, la sombra de los errores que no pueden ser borrados. Si te atreviste a llegar hasta aquí, felicidades, ¿te atreverás a volver? Suscríbete y activa la campanita, porque el terror nunca descansa. Con tu apoyo, cuando nos ayudas compartiendo nuestro contenido con tus conocidos y te suscribes, nos acercas a la meta de llegar cada vez a más personas y aumentar nuestra audiencia. Saludos espectrales.